Hola familia, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ¿cómo está familia Teados de Liz, familia de Runa 25? Mi nombre es Cristian Lisette, ¿cómo están? y aquí estamos haciendo este nuevo tipo de formato, ¿cierto? Entregándoles mensajes, entregándoles experiencias, vivencias, pensamientos a veces, pero en particular hoy día es algo muy grato que nos pasó. Ya nosotros venimos haciendo muchas cosas, conversando de qué es lo que podemos expresar y justamente Dios nos pone hoy día una prueba muy especial, muy linda. Porque dentro de nuestra planificación, y probablemente a más de algunos de ustedes les ha ocurrido, que hay un cambio de programación, un cambio de planificación que nos hace replantearnos muchas cosas. Y ahí está cómo reaccionamos a ese cambio, cómo reaccionamos a ese cambio de plan. Exactamente. Queríamos hacerte una pregunta y si nos puedes dejar acá abajo en los comentarios, ¿cómo reaccionas tú cuando tienes una planificación y de repente una hora antes Dios te dice cambio de plan? ¿Qué pasa con los seres humanos en general? Quizás algunos no están acostumbrados a que le modifiquen alguna situación una hora antes. A nosotros hoy nos preguntábamos en realidad cómo reaccionar ante eso. No es primera vez que nos sucede, pero ¿cómo reaccionaríamos? Y lo tomamos desde el lado más amable, que es por qué Dios quiso que nosotros tuviésemos un cambio de plan una hora antes de todo ya lo que tu mente está programada al día siguiente, quizá uno se programa 2 o 3 días. ¿Y cómo reaccionamos nosotros, los seres humanos? Entonces estábamos conversando con Chris y dijimos quizás puede ser un buen tema para exponer acá en YouTube y preguntarte a ti cómo reaccionas tú cuando tú dices ya, a las 4 de la tarde tengo la hora al médico, entonces haces todo antes y de repente te llaman y te dicen que la hora está cancelada. Tú lo agradeces, te enojas, reclamas, pides devolución, cambias de médico, si fuese ese el tema. ¿Cómo reaccionas tú? Exacto. En nuestro caso, ¿qué te pareció a ti nuestra reacción? Mira, la verdad, bueno, dentro de todo lo que uno planifica, porque muchas veces hay personas que son más planificadas que otras, otros somos más espontáneos quizás, pero Otro cero planificación. otros nada de planificado, Claro. pero cuando te cambian esta programación, por ejemplo, que te cambiaron el vuelo, te cambiaron la salida del barco, te cambiaron o simplemente El bus, te el bus no cancelan el bus. llegó, o el colectivo, el taxi, el microbús no sale a la hora que se planifica, cuando te planteas eso, bueno, en lo personal nosotros siempre reaccionamos en conjunto, ahora un poco más calmado a veces, de repente uno empieza a decir, pucha, bueno, ¿qué va a pasar después con lo que teníamos programado después? Entonces muchas veces hay una respuesta entre estas líneas, ¿cierto? De replantearte que hay un trasfondo detrás, hay algo que está esperando que tú entiendas respecto a lo que hablábamos en el último video, esto de comprender muchas veces las señales de Dios, los mensajes de Dios que nos pone pruebas todos los días y que también trabaja un poco esta mentalidad del prejuicio, de generar juicio de por qué pasan estas cosas, para qué pasan estas cosas y cuál es el sentido y el objetivo que tiene esta situación para nosotros mismos. Exacto. Cuando nosotros empezamos a decir, bueno, esto tiene un trasfondo porque a lo mejor nos hace esperar una respuesta, nos hace pensar, nos hace tomarnos un tiempo de reflexión y a veces también es hasta para cuidarnos. Entonces la pregunta que planteamos en conjunto es cómo tú reaccionas ante este tipo de situaciones. Porque es fácil enojarnos, pero muy difícil es Mantener la mantener calma. la calma, pausar y empezar a pensar. Pensar por qué pasan estas cosas. A veces para protegernos. De verdad que han habido muchos casos en que un minuto marca la diferencia. Exactamente. Entonces, así y en todas las cosas de la vida, estas pausas que se dan en el día a día muchas veces tienen un mensaje muy especial. Y lo hemos vivido nosotros. Sí, exactamente. Nosotros también teníamos hoy una programación, todo ya estaba coordinado y de repente cuando Dios dice espera, la pregunta es si nos vamos a enojar en esa espera, si vamos a aprovechar ya que vamos a tener más tiempo quizás de conversar, incluso Exacto. hacer un video. Exacto. Y lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra relación, que ya llevamos 12 años juntos, siempre antes nosotros inmaduramente lo tomábamos como que esto nos perjudica. Ay, Claro. nos cambiaron la planificación, esto nos perjudica porque es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, que esto, que Exacto. esto A veces sale otro. un poco más costoso, pero Exacto.
Y empezamos a quejarnos, empezamos a reclamar, echamos a perder el día. Y el día se genera más gasto y se suman más costos, por así decirlo. El tiempo, la falta de sueño, un sinfín de cosas más que nos llaman o nos llega justamente una llamada que no es muy agradable porque nos están cobrando algo. Entonces como que al final el día se genera peor, caótico, es mucho peor de lo que ya se generó el cambio de plan. Entonces la mirada que queremos plantear hoy es que hay veces que nosotros podemos tener una planificación que para todo el mundo, para el ojo tuyo, el mío, cualquiera puede decir, uy, qué planificado eres, qué espectacular, te felicitamos. Y de repente cuando Dios hace estos cambios y te dice, quiero que esperes. Exacto, cuando ya no es tu plan, es el plan de Dios, aunque sea por el día. Hay veces que los cambios de planes son ya a otro nivel, o sea, ya es familiar, matrimonial, etc. Con la familia en general. Pero en este caso, en el día, te está diciendo algo Dios. Entonces hay que buscar esa respuesta. Quizás Dios te está diciendo, quiero que esperes 5 horas. Quiero que estés quieta, quiero que estés tranquila, quiero que estén tranquilos, que piensen, que reflexionen. Quizás ese tiempo de espera es un nuevo tiempo para volver a planificar o volver a replantear, volver a preguntarse si estamos haciendo bien las cosas, si hay algo que mejorar, si hay algo que cambiar. Y no siempre el plan que Dios te cambia, Dios como te cambia el boleto, te dice, toma, te paso el mío, pásame el tuyo, porque quizás en nuestra planificación Dios dio algo que nosotros no vimos. Y eso probablemente nos iba a perjudicar, eso probablemente nos iba a traer un daño. Y si nosotros estamos en una constante oración, poniendo en oración a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia, a ustedes como comunidad también, por supuesto, siempre uno está orando por el bienestar de la comunidad, tanto Runa 25 como Tarot de Liz, Dios hace ciertas modificaciones y quizás en algún momento nosotros en nuestras quejas o reclamos le decimos a Dios, quiero descansar. Exactamente. Y es así también como a veces se te queda, por ejemplo, las llaves que no las encuentras, saliste 2 o 3 minutos más tarde y en la esquina lamentablemente hubo un accidente, algo. Entonces ese tipo de frenos son los que a nosotros nos ponen a pensar. A veces ni siquiera nos damos cuenta de esos momentos de reflexión que tenemos que tener, ese momento de pensar, de decir, bueno, antes de tomar el auto, antes de subirnos al microbús para irnos al hogar, decir, bueno, pensemos un rato en nosotros, darnos ese tiempo. A veces el universo, el destino, Dios o la situación en general nos pone un freno para poder darnos ese minuto, esos 5 minutos para meditar, para pensar, para decir, listo, voy a mi casa, voy a sacarme los problemas de mi cabeza y voy a llegar a mi casa a disfrutar con mis hijos. Entonces ese tipo de cosas, y más allá, yo estoy pensando ahora en las terapias de repente que hacemos con varias personas de lecturas de runa, terapias de Reiki, toque cuántico, etc. Hay veces en que uno dice, discúlpame por el tiempo en la retroalimentación. A veces yo, en lo personal, mucha gente sabe que me demoro un poquito a veces en entregar esa respuesta y a veces es por algo. A veces es para que tú también manifiestes ese cambio que tiene que darse en el silencio. Antes de que te llegue una retroalimentación o una lectura de runas o una respuesta de la terapia de Reiki. Entonces a veces los tiempos son para pensar, son para reflexionar. Así es como funciona el ciclo de la reflexión y de la meditación. Porque como dijo en algún momento Albert Einstein, el tiempo es relativo. Entonces, cómo nosotros manifestamos esa visión del tiempo es como también nos da la posibilidad de pensar y repensar nuestras cosas. Así es. Lo otro que, bueno, mientras escuchaba a Cristian, me estaba escuchando a Dios que me decía que a veces los cambios de planes es para que uno se encuentre con ciertas personas que tienes que ayudar en un minuto dado, que si no hubieses tomado el ticket que Dios te cambió, no hubieses podido ayudar a esa señora, a ese señor, a ese niño. Nos ha pasado. A salvar la vida, exactamente. A llevarle el bolso, a pagarle la ida del taxi o darle no sé, comprar una comida o un alimento para alguien que está en situación de calle. Entonces, o a contestar esa llamada de repente para darte el tiempo para hablar tranquilamente con tu hijo que está en un problema, que te quiere transmitir algo. Darte el tiempo, esa pausa para conversar tranquilamente. Exacto.
Entonces, cuando Dios dice, mi cambio de plan es para que tú te encuentres con alguien, porque mi propósito es que tú ayudes a una persona que va a estar en ese bus, en ese avión, en ese auto, en ese taxi, en ese lugar, en ese supermercado, en esa farmacia, donde vas a entrar quizás en un horario donde tú no tenías presupuestado estar ahí, y Dios dice, no, es que yo quiero que estés ahí a las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche va a haber alguien que va a tener mucho frío, que va a necesitar de ti, y quiero que tú le ayudes. Entonces muchas veces nosotros primero reclamamos y decimos, pero yo tenía todo programado y esto ya me está desajustando el tiempo, la programación, dinero, voy a tener que comprar más comida, voy a tener que gastar más en alojamiento, voy a tener que gastar más en eso. Entonces a veces ese gasto, que yo lo comparto también en los talleres de tarot, cuando yo les digo en la parte de la ética a las personas que han pasado por el taller, yo les digo, cuando Dios dice yo pago, créanme, Él paga. Y nosotros lo hemos visto de una manera impresionante y lo agradecemos inmediatamente a Dios, porque las cifras no mienten. Cuando tú tienes un cambio de plan de parte de Dios y tú dices, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho esto otro, no estaría gastando esto. Y de repente Dios dice, te envío mi pago. Exacto. Porque esto corresponde a mi plan, esto corresponde a mi cambio de itinerario. Este es el cambio de mi horario. Entonces, cuando Dios hace esos cambios, porque Él tiene el control de nuestras vidas, muchas veces Dios nos ha dicho a nosotros, no se preocupen, yo pago. Y ese yo pago, créanme que es un alivio, un descanso, la espera se hace agradable, la espera ya no es de sufrimiento, no es de queja. Y nosotros hemos aprendido, a pesar de que nos ha costado muchísimo, por eso queremos transmitir este mensaje, porque nos ha costado en estos años, nos ha costado mucho entender que los planes de Dios muchas veces costo cero. Y es así como nosotros, tomando tus palabras, uno aprende. Exacto. Uno aprende de los tiempos de Dios. Y vaya que uno aprende cuando realmente entiende que esas pausas, insisto, volviendo al tema de los retrasos en la programación, los cambios en la estructura que nosotros tenemos de nuestra mente incluso, son momentos para poder aprender. A veces una espera en un puerto, en un terminal, en tu misma casa, o se te quedaron las llaves afuera y tuviste que quedarte afuera, a lo mejor te vas a la casa de tu vecino porque a lo mejor él te puede dar ese cobijo y se empieza a dar una conversación tan bonita que tú te das cuenta, bueno, esto es por algo, esto tiene una función especial, tiene una acción divina. O te cambiaron el vuelo y te sentaste con otra persona que tenía que ir contigo en te cambian el asiento. Viaje. Exacto, y es tan maravilloso cómo se manifiesta esto, que la verdad es que uno tiene que ser pasivo, ¿cierto? Tiene que ser consciente de que todos estos tiempos tienen que darse de la manera que Dios dice. Pero así uno tiene que entenderlo. Por lo menos nosotros expresamos eso en este video, que así lo estamos entendiendo. Y te invitamos a que también así lo asimiles cuando te ocurra este tipo de situaciones, que en realidad hay más de divertido que de complejo. Y a veces Dios trabaja nuestra paciencia en su cambio de plan. A veces todos nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? La respuesta es una sola, es servir. A veces servir al otro, pero a veces servirnos a nosotros mismos. Si somos capaces, dentro de esa nueva programación, de mantener la calma, mantener la paz, el buen diálogo, el buen trato, reírnos. Nos hemos reído a carcajada mientras estábamos esperando, tenemos que esperar casi 5 horas, pero estamos siempre buscando la risa, la carcajada, el estar juntos, agradecer. Creo que una de las cosas que Dios también permite en estos cambios de plan, cuando tenemos que esperar sobre todo, cuando no te sale ese trabajo, cuando ibas rumbo a esa entrevista de trabajo y te dicen, es para el viernes, hoy no se puede hacer la reunión, y era lunes, y tú dices, pero tengo que esperar tantos días y necesito el trabajo. Sí, pero es el viernes va a venir el gerente y él te va a entrevistar. Y hay veces que esas entrevistas se te hacen eternas, porque Dios dice, bueno, espera, si esto lo tengo yo bajo control, porque tú me pediste a mí control de tu vida, entonces permíteme ayudarte. Entonces a veces, en vez de enojarnos con Dios, a veces Dios quiere probar la paciencia, la humildad, el control, el autocontrol nuestro, en el sentido de nosotros mantener la calma. Aunque no te guste el cambio de plan, hay un objetivo, hay algo, como decía Cristian recién, hay un trasfondo en todo esto. Y si ese propósito que tú tanto te preguntas muchas veces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Mira a tu alrededor y hay mucho que hacer.
Hay muchos niños ahora en situación de calle, hay muchas familias en situación de calle. Muchos animalitos. Me quitaste, justamente iba a hablar de eso, los animalitos que están en la calle. Hemos visto un video muy lindo este fin de semana que nos dejó una gran enseñanza. ¿Te acuerdas? El muchacho que alimenta a los perritos 24/7. Ah, sí, uno se queda ahí diciendo cuántas personas, cuántos animalitos, cuántas situaciones se dan en la calle que de verdad uno dice, de verdad me encantaría estar en esa posición. Pero, como te digo, mira, ahí volviendo al tema, a veces se nos pasa tan rápido el tiempo que no nos damos cuenta de lo que está pasando afuera de la casa. Sí. A veces somos tan egoístas, entre comillas, y en el buen sentido, de que pensamos solamente en nuestra estructura mental, en la planificación de que mañana tengo que ir, bla, 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 bla. Y a veces esa pausa nos da ese momento de reflexión de que hay otras personas que están mucho peor que nosotros. Y que llevan más tiempo esperando que nosotros, mucho más. Y que no tienen esa voz también. Nosotros agradecemos esta vitrina que muchas veces nos da para expresar sentimientos, ciertas emociones o enseñanza, pero también es para hacer reflexionarte, hacer que tú reflexiones respecto a estos tiempos que tienes de repente para concientizar, para dar ese aporte, para poner tu comentario de repente que también le puede servir a otra persona, y así una cadena que va forjándose y que va edificando también esta enseñanza y esta transmisión también. Exacto, porque como somos aprendices y nos vamos a equivocar todos los días y estamos en constante equivocándonos y todo, lo importante es que cuando tengas a una amiga, un amigo, tu pareja, tu esposa, tu esposo, tu papá, tu hijo, tu hija, hay veces que hasta los hijos nos hacen reflexionar y en esas conversaciones, hasta los hijos de repente te dicen: mamá, descansa, mamá, pero siéntate, o mamá, yo te traigo eso, no te preocupes. Entonces hay veces que nos estresamos cuando la vida a veces se nos está presentando un poco más amable, más quieta, más tranquila, y a veces estamos más estresados de lo normal. Solamente queremos llevar un poco este mensaje para reflexionar en casa, para tener más paciencia con los seres humanos. Hay veces que las personas andan muy alteradas, muy ahí alborotadas, no saludan, les da lo mismo si la señora va cargada con bolsa, le da lo mismo si el niño no tiene para comprar algo. O sea, de repente a nosotros nos ha pasado en algunas ocasiones que un niño quiere comprar algo y no tiene el dinero, entonces no cuesta nada. ¿Qué te gustaría comer, servirte? ¿Quieres un agua, un jugo? Sí, tú se lo compras y no importa si después no lo ves nunca más. Pero ese gesto es una semilla y esa semilla va a germinar después contigo o con tus hijos. Entonces, hay veces que esos cambios de planes traen un propósito donde Dios te va a decir: ¿qué harías tú hoy por ese niño que está enfrente tuyo? ¿Qué harías hoy tú por esa persona que está fuera del supermercado y anda descalzo, tiene frío, no ha comido? ¿Serías capaz de tomar un poco de lo que tienes o de lo que llevas en la bolsa y entregárselo? Muchas veces los planes de Dios uno los va a entender cuando dejamos de recibir nuestra vida. Ahí recién vamos a comprender al otro y siempre ponerse en el lugar del otro. Creo que eso también es parte de esos cambios de plan. Porque Dios a veces te va a dar un tiempo para que observes a la gente que tiene una vida distinta a la tuya. Y cuando vemos eso, nosotros decimos: wow, qué agradecidos tenemos entonces que estar de Dios. Porque hay personas que a veces están 2 días sin agua, porque en los lugares donde viven no hay acceso a cosas que quizás otras personas tienen en sus ciudades como muy fácil. Exacto, uno abre el grifo y tienes tu agua ahí constantemente. Otras personas ni siquiera tienen eso. Y tienen que ir a comprar el agua, o tienen que pedirle agua al vecino, o tienen que bañarse de forma con un tarro con agua caliente, etc. Entonces, hay veces que estamos muy preocupados de nuestros asuntos. Y yo tengo muy, muy claro que cuando Dios no te está respondiendo una oración, yo siento que es porque no estamos mirando tampoco a nuestro alrededor. Así es que te dejamos la invitación de que aceptemos muchas veces con la mejor sonrisa, con la mejor cara, con el mejor ánimo, de que esos cambios de plan y esas transformaciones que Dios hace muchas veces tienen un propósito mayor. Exacto. Y créanme que yo también soy testigo visible de eso. La espera siempre edifica. El esperar en los tiempos de Dios edifica y nos edifica. ¿Ya? Edifica nuestros pensamientos, construye nuestra nueva visión. Y también ese momento de reflexión, de pensar en el hermano, en el prójimo, en el otro que está afuera. ¿Okay? En los perritos, por favor.
Así que eso pues, familia de Eso. Rodelix, Runa 25, muchas gracias por este espacio, por estos momentos, gracias a todos quienes han recibido de manera positiva este nuevo tipo de formato que estamos haciendo en conjunto. Lo vamos a compartir también en Runa 25 a partir de este video. Así que gracias por ese like, por suscribirte a nuestros canales, por estar en contacto con nosotros y por la interacción permanente. Exacto. Las lecturas las vamos a hacer apenas ya estemos un poquito más cómodos para grabar. No estamos en casa, así que se nos hace un poquito complicado. Yo igual ando con mi tarot, ando ahí con mi Y con tarot. las runas. Andamos con las runas, quizás, no sé, si hoy, bueno, o Si los tiempos se dan. quizás ya entre lunes o martes podríamos ya grabar, Sí. pero queremos dejar esto porque hay veces que una lectura, claro, puede servir, pues, ayuda mucho, puede generar ahí una ayuda importante, pero a veces también este video no está de más. Para alguien quizás le va a servir y eso es lo importante. Si a una persona le sirve o le ayuda en algo, estamos muy agradecidos por eso. Así que después vemos tus comentarios. Y para esa decisión, no dejes pasar tanto tiempo. Para esa decisión que tienes que tomar hoy día. Exactamente. Lo de siempre, orar, hablarle a Dios con mucho detalle de todo lo que te está pasando a nivel emocional, a nivel mental, a nivel familiar, económico. Exprésale a Dios en detalles y Él te va a responder. Eso siempre ten esa fe, confía en que Dios te va a responder esa oración que le vas a estar haciendo con respecto a situaciones personales. Siempre ora. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntale a Dios, porque si Él cambia el plan, ya tú vas a estar tranquila, vas a estar tranquilo de que Él hizo esa modificación y que Él va muchas veces a costear algo para que descanses y no te abrumes, no te pongas mal por el cambio de plan. Eso, nos despedimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Después vemos sus comentarios. Que estén muy bien. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.